En el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, desde el verso 12 hasta el 21. Amén. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo el Señor nuestro. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a continuar con el análisis, con nuestro estudio, para continuar edificándonos. Estamos ubicados en el capítulo 5 de la carta a los romanos. El martes pasado quedamos en el versículo 11. El versículo 11, Pablo entonces expresa, o agrega más bien, dice: y no solo esto, haciendo énfasis en el versículo anterior, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o sea, una razón más que tenemos para gloriarnos. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, amén, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que Pablo está dando más razones en las cuales nos podemos gloriar. Ese gloriar en realidad tiene el sentido más de regocijarse. Amén. Más que de jactarse, tiene el sentido es de regocijarse. Así que bien pudiéramos decir, y no solo esto, sino que también nos regocijamos. ¿Aló? Nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos dicho que la gloria de Dios es Cristo.
que la gloria de Cristo es la iglesia. Gloria a Dios. Y la gloria nuestra es Jesucristo. Nos gloriamos en Él. Amén. Eso fue lo que el apóstol también había dicho. El que se gloría, amén, gloríese en el Señor. Alabanzas al Señor. Decía entonces que la palabra gloriarse aquí tiene más la connotación de alegrarse o regocijarse. La reconciliación es otro de los grandes beneficios que recibimos junto con la salvación. Amén. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación tiene que ver con volver en amistad. Hola. Tiene que ver con volver en amistad. El hombre en el huerto del Edén pecó. Amén. Y eso enemistó al hombre con respecto a Dios. Entonces el hombre y Dios estaban enemistados. Por eso el profeta Isaías comienza diciendo: venid ahora y estemos a cuentas. Amén. O sea, arreglemos nuestro asunto. Génesis capítulo 6, verso 3, que lo hemos repasado muchas veces, habla temprano de eso. Jehová Dios dijo: no contenderá, amén, mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no voy a estar enojado con él la eternidad completa. Entonces el pecado enemistó al hombre con respecto a Dios. Amén. Y no había sido posible ni con los corderos, ni con las ofrendas, ni con la harina, con nada, absolutamente nada, había sido posible que el hombre pudiera entrar en amistad con Dios otra vez. Solo se dio con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario también se logró, aparte de la salvación, amén, aparte de la justificación, aparte de la santificación, aparte del perdón de pecados, también se logró entonces la reconciliación. O sea, el hombre se amista, o Dios se amista con el hombre. Amén. O sea, Jesús hace ese puente y entonces el hombre y Dios y el hombre entran entonces en ese diálogo de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y a través de esas buenas nuevas el hombre alcanza a entender plenamente lo que es este gran misterio de la reconciliación, que fue lo que el Pablo posteriormente explicó cuando dijo: nos encargó a nosotros. Amén. Entonces el ministerio de la reconciliación lo cumplió Jesús en la cruz del Calvario. Anote esto porque esto es importante para los que están tomando una nota doctrinal. Entonces el ministerio de la reconciliación lo cumplió Jesús a cabalidad en la cruz del Calvario. Pero ese ministerio hay que explicarlo. ¿Aló? Hay que explicarlo porque el mundo entero sabe que en la cruz del Calvario murió Cristo. ¿Sí o no? Pero el mundo entero no se ha beneficiado de eso. Porque a algunos no se les ha explicado, a otros se les ha explicado mal. Entonces a la iglesia, Pablo dice: y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La explicación. ¿Cómo explicar el ministerio de la reconciliación?
¿Ah, conmigo? Entonces, mire lo importante que es la iglesia en esa obra salvífica de Dios para el hombre. La iglesia juega un papel importante. Gloria a Dios. La iglesia juega un papel importante. Amén. Pero por eso la iglesia necesita conocer de veras eso. Amén. Porque uno no puede hablar de lo que no sabe. ¿Aló? No puede uno hablar de lo que no sabe. ¿Cómo va a hablar usted si no sabe? ¿Cómo le va a hacer entender a otros si usted no lo entiende? Amén. ¿Está conmigo? Entonces primero tengo que entenderlo yo. Amén. Amén. Y una vez que yo lo entiendo, entonces puedo hacer que otro también lo pueda entender. Pero es importante entonces que entendamos el ministerio de la reconciliación lo cumplió Cristo a cabalidad. Amén. En la cruz del Calvario. Ahí Dios reconcilió consigo mismo al mundo. Amén. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? No les tomó en cuenta sus pecados. Amén. Definitivamente Dios se lo tomó en cuenta. Amén, gloria a Dios. Escuche lo que dije. No les tomó en cuenta sus pecados. Sí, amén, amén. ¿Aló? Entonces ofreció Dios la ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? Jesucristo. Amén. La ofrenda y entregar a la ofrenda, pagado el precio, entonces el mundo queda reconciliado. Pero a partir de ahí comienza lo que conocemos, la gracia. Y la gracia es la explicación a cabalidad del misterio de la reconciliación. Entonces tenemos que explicar. Acuérdense que el mensaje de las buenas nuevas tiene 7 tópicos bien definidos, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que explicarle a la gente que Dios se hizo carne. Amén. Eso hay que explicárselo bien a la gente, porque la gente no entiende eso. La gente cree que son 3. Amén. Y note que ahora el dogma de la Trinidad está metida en algo que es peor que lo que he ido creyendo todos estos siglos atrás. Porque entonces ahora el dogma de la Trinidad, ellos dicen, nosotros creemos que Dios es uno, pero es uno en 3. Tripartito es. O sea, ellos van de caída en caída, de tumbo en tumbo y de error en error. Amén. Porque entonces ahora son uno en 3. Eso es todavía peor. Amén. Amén. Eso es todavía peor. Eso no se puede explicar. Yo escuchaba un teólogo en estos días, un cura, pero un hombre supremamente preparado. Y él comenzó en su seminario a explicarle a los alumnos la Trinidad. Yo lo escuché más o menos media hora, 40 minutos, él procurando explicarle la Trinidad. Y por último dijo, en realidad la Trinidad no se puede explicar. En realidad la Trinidad no se puede explicar. Entonces, escuche eso para que pese realmente lo grande que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Porque lo que Dios nos reveló a nosotros tiene explicación. Amén. Juan lo dice clarito, a Dios nadie le vio jamás. Amén. Pero siendo que Él es el Dios que no se vio y que es invisible, Juan dice, el unigénito Hijo, Amén. 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 que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, quien quiera conocer a Dios, tiene que entender a Cristo. Amén. ¿Hola? Amén. Quien quiera conocer a Dios, tiene que entender a Cristo. No puede conocer a Dios si no ha entendido primero a Cristo. ¿Y Cristo quién es? Cristo es Dios.
manifestado en carne. Cuando yo logro entender eso, entonces me doy cuenta que Dios se manifestó en carne porque es que Dios es espíritu. Y que un espíritu no se ve, que un espíritu no se toca, que un espíritu no se coge, que un espíritu no se agarra, que un espíritu no le da sed ni le da hambre. Amén. Y que lo que se pedía para el sacrificio y que el hombre fuera reconciliado con Dios era a un hombre. ¿Aló? Era un hombre. Toda la Biblia, desde Génesis 3:15 en adelante, toda la Biblia apunta que la ofrenda que sacaría al hombre del problema en que se había metido era otro hombre. ¿Aló? Amén. Eso tenemos que entenderlo para que, hermano, nuestros evangelismos sean efectivos. Nosotros no salimos a evangelizar hablando de sanidad y milagros. Ese no es nuestro mensaje. Amén. Ese no es nuestro mensaje. El mensaje nuestro es que el sacrificio está hecho y que usted, por pecador que sea, tiene derecho a ser salvo. ¿Verdad? ¿Va conmigo? Así que entonces, desde Génesis se anuncia que un hombre tenía que morir para que la raza humana, habida en Adán, pudiera reconciliarse con Dios. Amén. Y de ahí en adelante la profecía se sigue dando. Por allá ya en tiempos de Moisés, el Señor dijo: profeta les levantaré de entre tus hermanos. Amén. Y siguió la profecía, siguió avanzando. Empezaron a aparecer entonces los nazareos. Amén. Jesús nazareo con ellos. Aparecieron también los primogénitos que eran consagrados para Jehová. Aparecieron los sacerdotes y los reyes y los profetas, todos tipos de Jesucristo. Amén. Apareció el Cordero Pascual, tipo único y número uno del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hasta que, como dice Pablo a los Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ese era el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. Amén. ¿Aló? ¿Para qué? ¿Qué sigue? ¿Por qué me miran así? ¿Estoy diciendo cosas que no dice la Biblia o? ¿Y entonces qué sigue? ¿No lo han leído? Hermano, ese es un versículo que pentecostal que no lo sepa está medio trinitario. ¿Qué dice su Biblia? ¿Para qué? No, hombre. Ubíquese en Gálatas 4. Para que redimiese a los que estaban bajo, Para redimir. los que estaban bajo la ley, ¿Y para qué más? a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y para qué más? Por cuanto sois hijos de Dios, ¿Aló? por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, mire que de ofensores, Pasamos de deudores, a ser hijos. de gente digna y además de dignos de ya estar sentenciados, pasamos a ser Hijos. adoptados hijos de Dios. Amén.
Mire lo grande de la misericordia de Dios y lo grande del misterio de la reconciliación. Pasamos de ser ofensores, de ser reos de muerte, de ser enemigos de Dios. A través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario pasamos a ser hijos. Amén, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Va conmigo? Amén. Miren lo importante de esto. En Romanos 5, 1 al 11, hay tres cosas en las cuales Pablo pide que nos regocijemos. Alabanza. Hay tres cosas en las cuales Pablo pide que nos regocijemos. Vamos a ver. La primera es nuestro regocijo futuro. ¿En qué nos regocijamos? En la esperanza. En la esperanza de la gloria de Dios. Retomemos el versículo de Juan cuando dice: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque le veremos tal y como Él es. Está diciendo entonces Juan que vamos a ver a Dios en su esplendor. Amén. 2. Nuestro regocijo presente. Nos regocijamos en las tribulaciones. Eso no necesita explicación, ahí nos demoramos bastante rato. Amén. Definiendo qué es una tribulación, qué es una prueba y qué es una tentación. Entonces, en nuestras tribulaciones nosotros no nos amargamos, sino que nos regocijamos, porque acuérdese que la tribulación es la que le produce callo a la fe. Amén. 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 ¿Aló? Acuérdese que la tribulación es la que le produce callo a la fe, para que entonces aguante la prueba. Amén. ¿Aló? Aleluya. Y la tercera recomendación en la que Pablo dice que nos regocijemos es en el pasado. Dice: nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. O sea, ya es un hecho. Así como la justificación es un acto, es un hecho ya hecho, la reconciliación también. Amén. Usted se puede considerar amigo de Dios, hermano de Jesús e hijo de Dios. Esos privilegios se nos regala ¿qué? El sacrificio de Jesús en la Calvario, y lo pone entonces frente a estos grandes dones de Dios. Así que es importante que entendamos que todo esto lo debemos ¿a quién? A la sangre de Jesucristo. Este término hemos de entenderlo bien. ¿Aló? Este término hemos de entenderlo bien. Por favor, hay que ponerle cuidado a esa expresión, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo en el contexto pentecostal está muy mal usada. Amén. Hay quienes dicen hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay quienes invocan la sangre de Jesucristo cuando se ven en un peligro. Sangre de Jesucristo, cúbreme. Esos son dichos religiosos. El Salmo no dice: invocará mi sangre y yo lo chorrearé. Dice: invocará mi nombre. Amén. Implícitamente dice así, porque una vez que él dice: me invocará y yo le responderé, también dice: por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya.
Entonces, cuando usted invoca la sangre de Jesucristo para que no lo muerda el perro, lo va a morder. ¿Aló? Porque hemos de invocar es el nombre. Amén, amén. El nombre de Jesús. ¿Va conmigo? La sangre de Jesucristo tiene vigencia, tiene acción. Amén. En nosotros, pero en la persona de Jesucristo, no por fuera de Él. Amén. Y si no, cualquier sangre sirve para perdonar pecados. Pero la sangre de Jesucristo tiene el valor, la vigencia y la acción en nosotros es en el acto. Cuando digo en la persona de Jesucristo, estoy diciendo en el acto vicario. Amén. Que duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En ese acto vicario, cada gota de Jesús derramada era para perdón de pecados. Amén, amén. Pero les voy a decir algo para que me lo entiendan, ojalá con más claridad. Si Jesús volviera a aparecer hoy y lo mataran, ojo con eso. Ojo con eso. Porque pudieran darle doble de muerte que lo hicieron la primera vez y el sacrificio ya no surte para nosotros ningún efecto. Amén, amén. Amén. Los que van conmigo en hebreo saben que estoy diciendo verdad. Amén, amén. Él murió una vez por todas. Así que si lo volvieran a matar, esa muerte ya no sirve de nada. Amén, amén. ¿Aló? Amén, amén. Por eso usted no tiene que guardar ninguna reverencia ante el Sagrado Corazón de Jesús que está chorreando sangre. Porque ese acto tuvo validez en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera. Si hoy pasara eso, ya no surte ningún efecto. ¿Va conmigo? Amén, amén. Porque Él murió, ¿cuántas veces? Una. Y por ese derramamiento de sangre es que nosotros fuimos y hemos sido Aleluya. reconciliados. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. ¿Cuánto nosotros hacemos que la sangre de Cristo tome vigencia y acción sobre nosotros cuando creemos en Jesucristo como el único y suficiente Salvador? Amén. Amén. Ahí entonces el sacrificio de Jesús en la cruz se activa Amén, amén. y tiene vigencia. Amén. ¿Va conmigo? Hebreos 9:22 dice, sin el derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón de pecados. Así que nuestra redención del mercado de los esclavos, eso lo hemos hablado también mucho, Sí, amén. amén, de los esclavos del pecado, demandaba que se pagara ¿qué? Un precio, y ese precio que se pagó fue la vida de Jesús, que es su sangre. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entendiendo hasta ahí. Amén. Amén. Hablemos de beneficios de la sangre de Jesucristo. Oiga esto. Aquí hay tipos, amén, y hay cumplimientos. Ya dijimos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. El escritor a los Hebreos está tomando eso. Escuche de dónde lo está tomando. Lo está tomando desde Génesis. Amén. Porque ¿qué fue lo que Jehová Dios hizo en Génesis? Los vistió con piel. Ellos se habían vestido con ramas. Amén. La rama significa religión. Y el hombre que está vestido de religión, el día que se tenga que presentar delante de Dios, queda desnudo. Pero Jehová Dios los vistió con piel, y para que hubiera piel tuvo que haber un sacrificio. Sí, amén. ¿Aló? Amén. ¿Está entendiendo? Así que desde allá, desde Génesis en adelante, será el derramamiento de sangre. La sangre de Jesucristo satisface
las santas demandas de Dios. ¿Qué dijo Jehová Dios con respecto a la muerte de los primogénitos y la muerte del Cordero Pascual? ¿Cuál era la orden? Que había que sacrificar el Cordero Pascual, había que derramar la sangre o sacarle la sangre y con esa sangre pintar los dinteles y los postes de la casa, para que a medianoche, cuando pasara el ángel de la muerte, amén, si el ángel veía la casa pintada de sangre, dice: pasaré de largo, no me detendré en esa casa. Y por eso solo en la casa de los judíos o de los hebreos no habían muertos, porque todas las casas de los hebreos estaban pintadas con sangre. Amén. Hola. Amén. Por favor, véngase desde allá y traiga eso a la época. Su vida, que es su casa, su familia, que es su casa, tiene sangre de Cristo en sus dinteles, en sus puertas. Amén. Gloria a Dios. Así que tiene usted derecho a tener vida. ¿Aló? La sangre de Cristo hace expiación por la persona. Dice: la misma sangre hará expiación de la persona, según Levíticos 17:11, Levíticos, que es el libro de las ofrendas, de los cultos. Ahí entonces estaba hablando de la ofrenda por el pecado. Cuando la persona pecaba, si pecaba un rico, escuchen cómo es Dios de bueno. Si pecaba un rico, tenía que llevar un novillo. Si pecaba uno que no era tan rico, llevaba una oveja. Y si pecaba un pobre, muy pobre, llevaba una paloma. Amén. ¿Aló? Y cuando estoy diciendo paloma, estoy diciendo tórtola, de las que se consiguen en todas partes, que no es sino ponerles una trampita, un poquito de arroz y cae. Así que no había pecador que no pudiera ofrecer ofrenda por su pecado. Lo podía hacer el rico y lo podía hacer el más pobre. Dios le facilitó al hombre para que se pusiera a cuentas y se reconciliara con Dios. Pero entonces estos sacrificios no lograron lo que Dios quería. Apenas aplacaban un poquito la ira de Dios. Por eso se decía que estos sacrificios tapaban el pecado del hombre. Así que el hombre lo que estaba haciendo era una montonera de pecados y los tenía tapados. ¿Aló? ¿Va conmigo? ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Redime al creyente. Ya entramos a la gracia. Dice: rescatados con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pedro en el 1:18 y 19. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, según Juan 1:7. Y escuche esto, que es la culminación. La culminación de la obra de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo justifica al creyente. Entonces Pablo dice, ya lo vimos, estando ya justificados por su sangre. Diga gloria a Dios. Ese es el proceso que ha venido simbolizando y tipificando la sangre que tenía que ver con la sangre de Cristo. Ya a nosotros nos tocó pues obviamente el mejor tiempo, porque a nosotros nos lavaron con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y por eso Pablo nos asegura la justificación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hola? Vale. Llegamos al verso 12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres,
Por una razón sencilla que ya la dio Pablo en el 1. Por cuanto todos pecaron. O sea, el dictamen, la patología que Pablo hace en el capítulo 1 de Romanos, deja a todos los hombres bajo pecado. Amén. Por eso es que Pablo entonces a partir ya del 2 comienza a describir, a explicar el ministerio de la reconciliación. Todos pecaron, así que necesitan reconciliarse con Dios. Y para eso entonces está la explicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. 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 Hola. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esta explicación y de este Evangelio y de este ministerio? Es que alcanza al mismo Adán, Amén. ¿aló? Amén. Y al último de los hombres de esta época. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo grande. Amén. Porque Jesucristo es el mismo. Así que alcanza a los de ayer, alcanza a los de hoy y va a alcanzar a los que vengan después de nosotros. Sí, amén. Vamos a considerar esto. Veamos este bloque maravilloso que Pablo nos ofrece aquí. Desde el verso 13 hasta el verso 16. Lo vamos a tomar todo porque es que aquí Pablo va a hablar de dos clases de hombres. Amén. Entonces, él va a hablar de dos hombres. Va a hablar de un hombre llamado Adán. O de un primer hombre y de un postrer hombre. De un hombre espiritual y de un hombre carnal. Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Creo que hace un buen rato, yo creo que casi como unos 3 años, vimos en Boga Mar Adentro, vimos que en el libro del Génesis, en todo el libro del Génesis, ya se encuentran los 10 mandamientos. Los mismos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien lo tiene por ahí anotado? No, imposible, eso sería casi un milagro. Amén. Eso debe estar como 4 cartillas atrás. Pero entonces, acuérdense que vimos que en Génesis ya estaban los 10 mandamientos de Éxodo 20 implícitos. ¿Por qué? Es que la ley, lo que se hizo en el monte de Sinaí no fue dictarla. No, la ley, dice mi Biblia, léase Romanos 2, dice su Biblia que la ley ya había sido escrita en el corazón del hombre desde el primer Adán. O sea, Adán ya sabía, no matarás, no hurtarás, él ya sabía todo eso. ¿Aló? Por eso el hombre que nunca escuche el Evangelio, ni aún así, se justifica delante de Dios. Porque el que nunca escuche el Evangelio, Dios ya le había escrito la ley en su corazón y le había puesto el conocimiento de lo bueno. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. ¿Qué más dice Pablo? No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Hasta dónde? Hasta Moisés. ¿Por qué Pablo para ahí en Moisés? Pues porque en Moisés es el que hace la promulgación de la ley. ¿Ya? Moisés es el que hace la promulgación de la ley. Entonces, Pablo dice, desde Adán hasta Moisés igual reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Pues porque ya la Biblia, ya la ley, ya el corazón del hombre sabía lo que era bueno y era malo. Amén. ¿Qué más dice? Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Estamos hablando de Jesucristo. Pero escuche esto. Pero el don, ¿cuál es el don? Salvación. ¿Cuál es el don? La gracia. La gracia. La gracia. El don no es, Como la transgresión. no fue como la
transgresión, porque por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, los muchos, murieron los muchos, pero el don, dice, abundaron mucho más para los muchos que la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, ese hombre se llama Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, para condenación, pero el don, amén, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, uno solo que pecó los condenó a todos, amén, pero el don, amén, viene entonces no solamente para salvar a todos los que pecaron, sino para perdonar todas sus transgresiones. Amén. No solamente el pecado original, sino todas las transgresiones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Definitivamente este evangelio es, yo no sé si para usted es difícil, pero es entendido, es una bendición. Amén. Miren lo que encontramos entonces, que es lo que quiero que consideremos. En Romanos 1:3 hemos aprendido acerca de la condenación del hombre ante un Dios santo, que era lo que decíamos ahora, por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:5 hemos aprendido acerca de la justificación. El hombre siendo declarado justo, ¿por quién? Por Dios, basado en la obra de Cristo en la cruz y de acuerdo a las riquezas de la gracia de Dios. Por favor, póngale cuidado a eso. En el 1:3 hemos aprendido que el hombre está condenado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 3:5, amén, aprendemos que el hombre está justificado. Amén. Hasta por allá, hasta el 3:26. Pablo comienza entonces a hablar de la justificación, y esta justificación a través de Jesucristo. Y escuche esto, y en Romanos 12 hasta el 21, que es hasta donde estamos leyendo casi ahorita, tenemos comparadas y contrastadas, uno, condenación y la justificación. Note las palabras de comparación, así como, porque así como la muerte entró por, amén, así como también en Romanos 5:18, note las palabras ahora de contraste, no como, amén. O sea, con el don no pasó como, con la transgresión, y mucho más. 5:15 al 17, mucho más sobreabundó la gracia. Porque cuando el pecado estuvo y rebosó, la gracia pasó por encima, suficiente para cubrir los pecados de todas las generaciones pasadas y de todas las generaciones venideras. Alabanzas al Señor. ¿Va conmigo? Entonces, mire la importancia que Pablo le comienza a dar a este tema de la justificación a través de la reconciliación. La reconciliación, hermano, es un tema del cual usted debe ser alguien que disfruta. Amén. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Disfruta. Ojalá usted pudiera salir saltando en una sola pata y cambiar y estar cantando, soy amigo de Dios. Amén.
Amén. Porque eso es lo que nos hizo el sacrificio de la cruz del Calvario. Nos pasó de enemigos a amigos y a hijos. ¿Aló? A hijos. Léanlo claramente en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho. Ese es un derecho jurídico de Dios para el que cree en Él, de hacerlo su hijo. Y cuando uno es hijo, es heredero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Notemos esto. La comparación y el contraste entre dos hombres, Adán y Cristo. Estoy hablando del trozo del 13 hasta el 17. Hay un contraste entre Adán y Cristo. Adán, a causa de su desvarío, nos metió en un chicharrón. Pecado de un hombre trajo la muerte a todos. Amén. El pecado de un hombre separó al hombre de la gracia de Dios. Amén. Amén. Adán y Cristo. Note los dos actos. El acto de Adán de desobediencia por comer el fruto prohibido, según Génesis 3:6, pero también el acto de obediencia de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Amén, amén. Gloria a Dios. Hola. Gloria a Dios. El acto de obediencia de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, amén, amén. El acto de desobediencia de Adán en el huerto Sí, amén. puso a todos bajo maldición. Pero el acto de obediencia de Jesús en el Calvario los puso todos bajo la gracia. Gloria a Dios. Note los dos resultados. Lo que hizo Adán en el Edén trajo muerte y juicio. Pero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario trajo vida, justicia y gracia. Gloria a Dios. Ese aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, miren lo importante de observar este bloque así completo, porque está hablando de una sola cosa. Está hablando de pecado y de perdón o reconciliación a través de dos seres, dos hombres, uno llamado Adán y otro llamado Jesucristo. Dije hombres, no de Adán y Dios, No. sino de Adán y Jesucristo, y estoy hablando de Jesucristo hombre. Amén. Porque acuérdense, hermano, es importante, porque es que a mí sí me da escaramucia cuando hay hermanos que dicen: es que en la cruz del Calvario murió Dios por usted. Eso se llama un exabrupto pentecostal. ¿Aló? Dios ni murió en la cruz ni puede morir, Amén. porque Él es eterno. Amén, amén. Pero más que por eso es porque Dios es espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Él es espíritu. Amén. Entonces, quien murió en la cruz del Calvario era el hombre Jesús. Por eso Poncio Pilato lo dijo, no lo pudo decir más claro. Poncio Pilato dijo: he aquí el hombre. Amén. No le hemos preguntado mucho a esa expresión, que es una expresión realmente de cumplimiento y de profecía. ¿A qué hombre se estaba refiriendo Poncio Pilato? Porque dice: he aquí el hombre. ¿Pero cuál hombre? El hombre que se venía pidiendo desde antiguo, desde por allá, desde los tiempos de Saúl. Acuérdense cuando Saúl salió a pelear con los filisteos, que duraron 40 días en la batalla, hasta que apareció un pelado llamado David, que fue a llevar unas arepas, unas tortas y unos quesos a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando David estaba entregando el fiambre, la lonchera a sus hermanos,
apareció allá del otro lado del campamento de los filisteos un señor grandote llamado Goliat. ¿Y qué dijo Goliat? Deme un nombre. Deben un hombre. Esas palabras eran diabólicas. Y Goliat estaba haciendo un tipo de Satanás, un desafío que decía: denme un hombre que me derrote. Si me derrota, yo seré su esclavo. Por eso el diablo es esclavo. Porque efectivamente el hombre que presentó Poncio Pilato lo derrotó en la cruz del Calvario. Y Jesús, cuando pudo resucitar, dijo: toda potestad y es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y después dijo: yo tengo las llaves del abismo y de la muerte. Por eso, muerte, yo seré muerto. Porque el hombre que presentó Poncio Pilato, cumpliendo la petición del diablo, amén, pero es que él se sentía muy seguro porque hasta ahí los había matado a todos. Entonces dijo: otro que me envíe, también lo pelo. Efectivamente, al peladito ese que aparentemente lo derrotó ahí, después el mismo diablo lo acabó. Y de ahí en adelante todos los que vinieron, todos sucumbieron. Todos, absolutamente todos. Pero un día, entonces, en Belén de Judea, se dio la noticia: os damos buenas nuevas de gran gozo. Dios manifestado en carne. Os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y aclara, por eso nosotros creemos es en Jesús. Porque la noticia de Belén de Judea aclara: un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y después dice: y el niño Jesús crecía y se fortalecía. Amén. Y después dice que el niño ya no era niño, sino que era un adulto. Por eso nosotros no nos quedamos adorando al divino niño, ni tampoco nos quedamos adorando al Señor del sepulcro. Nosotros adoramos en la última etapa de Jesús, al Cristo resucitado. Aleluya. Las etapas de Dios con el hombre hay que vivirlas, pero hay que dejarlas que se vayan. Nosotros no nos podemos quedar con el milagro del arca de Noé, ni con el milagro del Mar Rojo, ni con el milagro del maná, ni con el milagro del río Jordán. No, eso ya es historia. Hoy Jesús está presente. Amén. Amén. Y con Dios las cosas funcionan así. El mismo Hijo de Dios será historia. ¿Aló? Amén. El mismo Hijo de Dios. Léase Corintios capítulo 15 y entonces se dará cuenta que el mismo Hijo de Dios va a ser historia. Amén. Por eso es que Dios no se envejece, porque Dios no se estasía, Dios no se queda en la época. Dios trasciende el tiempo. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Vale. ¿Qué más podemos decir? Es muy importante ver nuestra historia en Adán y ver nuestra historia en Cristo. Amén. Amén. Ojo que aquí hay cosas importantes. Repito, es importante ver nuestra historia ¿en quién? En Adán. Pero a la vez verla en Cristo. Así que entonces en Adán, el Adán que pecó en el huerto del Edén, ahí estábamos tú y yo pecando. Amén. Voy a repetir porque siento que yo, sí, usted,
Vuélvase otra vez al versículo. En Adán todos pecaron. Estamos. Amén. O sea, no empiece a hacer las de zanahorio. En Adán todos pecaron. Si la Biblia lo dice, lo dice. Sí, amén. Entonces dígale amén a lo que le estoy diciendo sin miedo. Que usted no es mejor que yo. ¿Aló? Digo, en el Adán que pecó en el huerto del Edén, tú y yo estábamos pecando. Amén. Amén. En Adán tú pecaste y moriste. Amén. Del mismo modo, es vital darse cuenta que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tú y yo estábamos allí, representados en un acto de sustitución. En Adán estamos representados. Amén. Él pecó y pecó toda la raza humana. En Cristo estábamos sustituidos. Amén. ¿No? Amén. ¿Por qué sustituidos? Porque el castigo que tocaba, ninguno de nosotros aquí lo aguantaría. Entonces Él nos sustituyó. Amén. Así que estábamos allí cuando Cristo, nuestro Señor, fue crucificado. Ahí estábamos en un acto de sustitución. Amén. Amén. El que no había cometido pecado, amén, se hizo pecado. El justo por los pecadores. Eso es sustitución, quiera usted o no quiera. Sí, amén. Diga gloria a Dios. Así que ahora sí, 10 del desglose, voy a parar aquí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, subraye Jesucristo. Pero ese efecto lo surte en los que reciben Amén. la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Escuche, los que reciben. Amén. Por eso a la gente hay que explicar. Una vez que usted le explica el ministerio de la reconciliación, usted debe llevarlo a tomar una decisión. Amén. ¿Aló? Amén. Debe tomar una decisión. Lo entendió, lo acepta, lo acoge, lo recibe, para que recibiéndolo entonces se haga benefactor de los beneficios, amén, Amén. de este gran ministerio de la reconciliación, aleluya, que lo hace hijo de Dios, amén, Amén. amigo de Dios, que pasa de ser enemigo a ser hijo y amigo, Amén. heredero de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, yo creo que hoy hemos aprendido algo. Amén. Por lo menos usted puede irse a dormir tranquilo de que usted es amigo e hijo de Dios. Amén. ¿A través de qué? De que el Señor lo reconcilió Amén. consigo mismo. Amén. Amén. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios. Si a usted le tocara pagar eso, ¿cuánto pagaría? Pero gracias a Dios no le toca pagarlo, le toca agradecer. Amén. Y por eso vamos a dar una ofrenda de gratitud. ¿No le parece que el Señor sigue siendo muy bueno? El Señor debiera decir, bueno, le toca que me pague eso, se lo voy a diferir en cuotas semanales. Amén. Nos tocaba, yo creo que por ofrenda, harta plata. Pero el Señor dijo, agradezcan. Amén. Y entonces, por eso damos con gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendió usted?
Usted, El hombre en el huerto del Edén Vale. estaba enemistado con Dios por su desobediencia. sí, Pero en la reconciliación, Dios se ha visto en el hombre en las buenas nuevas de salvación. vale. Así es, sí señora. ¿Qué más? La expresión de la sangre de Cristo tiene poder en caso de emergencia o algo. Sí, no se debe invocar la sangre de Cristo para que no lo muerda el perro. Se debe invocar el nombre de Jesús. Amén. 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 No se invoca la sangre de Cristo para echar fuera un demonio. Amén. Amén. Se invoca el nombre de Jesús. No se invoca la sangre de Cristo para sanar una enfermedad. En mi nombre echarán Amén. fuera demonios. ¿Qué? En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Qué más aprendimos? Que gloriarnos significa más que jactarnos, es Regocijarnos. regocijarnos, alegrarnos, y tiene 3 tiempos de ese gloriarnos o regocijarnos. Perfecto. En el futuro nos regocijamos en la esperanza, que es el verso 21 de Romanos 5, verso 2, perdón. En el presente nos regocijamos en las tribulaciones, en el verso 3, y nuestro regocijo pasado nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación, que es en el verso 11. Perfecto. Diga gloria a Dios. Felices sueños. Dios les bendiga a todos. Que descanse.